Bien, vamos a continuar, ¿verdad? La clase, en este caso de geometría. Hoy vamos a hablar acerca de cuadriláteros y también sus propiedades, ¿verdad? Y vamos a tocar una serie de temas ahí. Entonces, vamos a comenzar con la definición de lo que son los cuadriláteros. Los cuadriláteros son polígonos que tienen cuatro vértices y cuatro lados. Así que cualquier figura que usted vea que tiene cuatro vértices y cuatro lados, pues eso es un cuadrilátero. Y estas figuras, ¿verdad? Son planas porque están en un mismo plano. Eh, y están delimitadas por cuatro segmentos de recta, que son los que llamamos lados, y estos se interceptan en cuatro puntos no alineados. Y a estos puntos, ¿cómo le llamamos? Pues los vértices, ¿verdad? Entonces podemos decir, ¿verdad?, que los cuadriláteros tienen cuatro lados, tienen cuatro ángulos internos, tienen cuatro ángulos externos, tienen cuatro vértices y dos diagonales. Las diagonales, ¿verdad?, son los segmentos que unen los vértices opuestos. Entonces, veamos aquí, ¿verdad?, algunos ejemplos de cuadriláteros. Entonces acá tenemos el cuadrado, observen. Por ejemplo, acá las diagonales, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Estas serían, son las que unen los vértices opuestos. Esas serían las dos diagonales. Y así también el trapecio, por ejemplo, estas serían las diagonales, ¿verdad? Ahí estarían las dos diagonales. Y en todas las figuras podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Los ángulos internos serían estos de acá, que son ángulos rectos, ¿verdad? Lo estudiábamos también en la clase anterior, los ángulos rectos. Observen, aquí ya no serían ángulos rectos en el romboide, ya no son ángulos rectos, observen. ¿Sí? Ahí ya no hay ángulos rectos, tampoco en el trapezoide ni en el trapecio. Y entonces en el rectángulo sí, ¿verdad? Entonces puede variar la medida de los ángulos, ¿verdad? Entonces esos serían los ángulos internos. Los lados pues aquí se identifican, ¿verdad? Estoy utilizando el cuadrado, pero es lo mismo en todos. Y los vértices pues serían estos puntos, ¿verdad? Donde se intersectan estos lados, ¿verdad? Esos son los vértices. Y para observar los ángulos externos, pues lo que tenemos que hacer es prolongar, digamos, una de las líneas. Por ejemplo, si yo prolongo esta, aquí está, ¿verdad? Forma un ángulo externo. También un ángulo recto, pero ya es externo. Y lo mismo puedo hacer en todos los lados. También aquí en el trapecio, por ejemplo, puedo extender esta. Y aquí, ¿verdad? Ahí estaría el ángulo externo. Así que ahí estaría, ¿verdad? Esas son las cualidades que podemos identificar en los cuadriláteros, ¿ok? Entonces vamos a continuar y vamos a ver la clasificación de los cuadriláteros según el paralelismo de sus lados. Nosotros ya sabemos, ¿verdad? Lo aprendimos en la clase anterior, lo que son las rectas paralelas. Entonces, vaya, por ejemplo, en la figura nosotros podemos observar esta de acá, esta es paralela con esta, ¿verdad? Son paralelas, nunca se juntan. Y recuerden que eso significa que tienen pendientes iguales. Aquí, por ejemplo, en el trapecio, esta de acá es paralela con esta de acá. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al paralelismo de sus lados, nosotros vamos a clasificar los cuadriláteros. Entonces, comenzamos. El primero que tenemos es los paralelogramos. ¿Qué cumplen los paralelogramos? Pues tienen dos pares de lados opuestos paralelos y los ángulos opuestos iguales. Es decir, por ejemplo, acá, este es el lado opuesto a este de acá. Pues este es un paralelogramo. ¿Por qué? Porque sus lados opuestos son paralelos, dice, y dice además que los ángulos opuestos son iguales. Es decir, este ángulo tiene que medir lo mismo que este de acá. Este de acá tiene que medir lo mismo que este, ¿verdad? Porque eso cumple un paralelogramo. Al final, eh, en paralelogramo entra lo que son los cuadrados, los rectángulos, los rombos y los romboides. Ahí entran los paralelogramos, ¿verdad? Que podríamos meterlos directamente ahí, pero los vamos a estudiar por separado. Entonces, paralelogramos son aquellos que tienen dos pares de lados opuestos paralelos, o sea, los lados opuestos tienen que ser paralelos, pero también los ángulos opuestos deben cumplir que son iguales. Entonces, eso es un paralelogramo. Dentro de los paralelogramos están los cuadrados, ¿ok? Entonces, los cuadrados que cumplen tienen sus lados y ángulos iguales. Un cuadrado tiene sus cuatro lados iguales y también sus cuatro ángulos, que sus cuatro ángulos miden 90 grados, ¿verdad? ¿Ok? Vamos con los rectángulos. Es similar a los cuadrados, solo que ya no todos sus lados son iguales, ¿verdad? Entonces aquí conserva los cuatro ángulos iguales, pero los lados iguales solo 2 a 2. Quiere decir que los lados adyacentes son de diferente longitud. ¿Ok? 2 a 2, es decir, este lado de acá tiene que ser igual con este. ¿Sí? 2 a 2. Y este de acá, perdón, paralelo, ¿verdad? Son paralelos porque es un paralelogramo, ¿ok? Y
Los ángulos, ¿verdad? Lo vemos aquí, son de 90 grados los cuatro, pero ahí dice, ¿verdad? Es decir, que los lados adyacentes no son iguales. ¿Por qué? El lado adyacente a este de acá sería este lado, ¿verdad? Y obviamente estos dos no son iguales. Porque si estos dos son iguales, entonces caemos en el caso de un cuadrado, ¿verdad? ¿Ok? Así que el rectángulo cumple eso. Los lados iguales 2 a 2. ¿Ok? Los rombos, pues los rombos tienen también lados iguales y observen aquí, los ángulos opuestos de un rombo son iguales. Aquí no es los cuatro ángulos, solo los ángulos opuestos. ¿Sí? Ok. Entonces vamos con bueno, el rombo es este de acá, ¿verdad? Los ángulos opuestos, este tiene que ser igual a este, ¿verdad? De acuerdo a lo que estamos viendo, ¿ok? Luego está el romboide, que tiene lados y ángulos iguales 2 a 2. Lo mismo que en los rectángulos, ¿verdad? Entonces agarramos 2 a 2 y tenemos que encontrar que estos tienen que ser iguales, ¿verdad? Eso es un romboide. Ok, ahora aquí teníamos también el ejemplo, ¿verdad? El romboide. 2 a 2 porque este, por ejemplo, lo agarramos con este de acá, ¿verdad? Ok, y los lados también, lo mismo, ¿verdad? Los trapecios son particular porque estos ya no entran en la clasificación de paralelogramos, porque estos tienen dos de sus lados paralelos pero desiguales. Dos de sus lados son paralelos y son desiguales. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, este es paralelo con este, pero son desiguales. Este es más pequeño que este de acá, ¿verdad? Que a este de abajo le llamamos la base comúnmente. ¿Ok? Y finalmente tenemos el trapezoide, que en este no hay ningún lado igual al otro. Todos los lados son diferentes y aquí lo pueden ver. Todos son diferentes. Aquí en los trapecios, ¿verdad? Hay varias clasificaciones. Por ejemplo, dicen el trapecio isósceles. Por ejemplo, este sería un trapecio isósceles. ¿Por qué? Porque estos lados son iguales, ¿verdad? Recuerdan que en la clase anterior estudiamos los triángulos isósceles, que era que sus lados tenían dos lados iguales, pues por eso se le suele llamar trapecio isósceles, trapecio escaleno y así, ¿verdad? Pero nos vamos a quedar nosotros ahí con trapecio y trapezoides. ¿Ok? Así que estas 7 figuras son las que nosotros vamos a estudiar, ¿verdad? Que al final lo que les digo, ¿verdad? Excepto los trapecios y trapezoides, entran los demás en paralelogramos, ¿verdad? Porque siempre van a tener dos pares de lados opuestos paralelos y los ángulos opuestos iguales. Si ustedes analizan, todos van a cumplir esto, ¿ok? Entonces, vamos a enunciar algunas propiedades que nos van a ser útiles, ¿verdad? Cuando estemos trabajando el área o perímetro de cuadriláteros. La primera es que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero convexo es igual a 360 grados. Esto de convexo no le tengan miedo, al final, ¿verdad? Es la definición. Convexo significa que eh, si yo agarro dos puntos dentro de la figura y los uno con un segmento, todos los puntos del segmento también quedan dentro de la figura. ¿Ok? Eso quiere decir convexo. Entonces, si A, B, y C y D fuesen los ángulos internos de un cuadrilátero, pues la suma de esos ángulos debe dar 360 grados. Recuerden que en los triángulos la suma de los ángulos internos era 180 grados, ¿verdad? Aquí en los cuadriláteros es 360 grados, ¿ok? Esa es una propiedad que nos va a servir. Hay más, ¿verdad? Hay bastante más, pero nosotros nos vamos a quedar con estas dos. Y esta es muy importante. Las diagonales de un paralelogramo se cortan en su punto medio. Esto nos va a servir bastante, ¿verdad? Y vamos a utilizar este hecho en algunos ejercicios que hagamos más adelante, ¿ok? Entonces, con base a esta clasificación y a estas propiedades, podemos nosotros comenzar, ¿verdad?, a trabajar con el perímetro y el área de cuadriláteros, ¿ok? Entonces el perímetro, como se los mencionaba en la clase anterior, que trabajábamos solo para triángulos, pero ahí medio les mencioné, ¿verdad? Que en general el perímetro de un cuadrilátero, pues, es la suma de las longitudes de sus cuatro lados. Ya sabemos que va a tener cuatro lados, si es cuadrilátero, pues entonces el perímetro es la suma de las longitudes de sus cuatro lados. Vamos a sumar todas las longitudes y ya, ese es el perímetro. En el área sí tenemos una diferencia, ¿verdad? Porque dependiendo la figura, así va a ser la fórmula para el área. La del triángulo ya sabemos, la estudiamos en las clases anteriores, base por altura entre dos. Pero ahora, observen acá, ¿por qué aquí solo digo el área de un paralelogramo cualquiera? Porque ahí incluyo el cuadrado, incluyo el, el romboide, incluyo, ¿cuál otro? El rectángulo, todos esos van acá, ¿verdad? Porque son paralelogramos. Entonces el área de cualquiera de esos siempre va a ser esto, base por altura. O, por ejemplo, si es un cuadrado, lado por lado, dice uno. Si es un rectángulo, largo por ancho, ¿verdad? Pero lo podemos ver así, como la base por la altura, ¿verdad?
¿Ok? Eso es para cualquier paralelogramo. Ahora si nos vamos a un rombo, ya cambia, observen. El área de un rombo es D mayúscula por D minúscula entre 2. ¿Quién es D mayúscula y D minúscula? Pues D mayúscula y D minúscula son las medidas de las diagonales. Recordemos, ¿verdad? Más o menos la figura de un rombo, así. Entonces, a esta diagonal más grande es a la que solemos llamarle D mayúscula. Y esta, que sería la diagonal pequeña, le llamamos D minúscula, ¿verdad? Entonces, observen cómo está determinada el área de un rombo. Pues es el producto de las medidas de esas. Obviamente aquí es la medida, ¿verdad? De esas dos diagonales entre 2. Esa sería el área de un rombo, ¿ok? Bien, entonces el área de un trapecio será área igual, siempre lo vamos a denotar así, por esta A. Área igual a H, donde H es la altura, por B más B. Pero de nuevo, la B mayúscula son las medidas de las bases. Entonces, de nuevo, ¿verdad? La B mayúscula representa la base más grande y la B minúscula pues representa esta base, la más pequeña, ¿verdad? Esa es la B minúscula y esta de acá sería la B mayúscula. Entonces, observen. Y la altura estaría dada así, ¿verdad? Siempre es un segmento perpendicular de un vértice al lado opuesto, ¿verdad? Esa sería la altura. Entonces el área de un trapecio será la altura por, digamos así, la base mayor más la base menor, todo eso dividido entre 2, ¿ok? Entonces, con estos datos nosotros ya podemos calcular el área de cualquier cuadrilátero, ¿sí? Porque si es un paralelogramo, base por altura. Si es el rombo, ya sabemos, ¿verdad? El producto de sus diagonales entre 2. Y si es un trapecio, pues será la altura por la suma de las medidas de sus diagonales, todo eso dividido entre 2, ¿ok? Y el perímetro ya sabemos, ¿verdad? Es la suma de todas las longitudes. Entonces, vamos a ver. Ya tengo esto resuelto, pero nos piden calcular el área de los siguientes cuadriláteros. Primero entonces observamos, acá lo que tenemos es un trapecio, ¿verdad? Entonces vamos a identificar, eso es lo primero que hacemos, observen, identificamos todos los datos que nosotros necesitamos. Para el área de un trapecio yo necesito el dato de la base mayor, el dato de la base menor y la altura. Esos tres datos necesito porque el 2 ya sé, ¿verdad? Solo está dividiendo, pero necesito las medidas de la altura, de la base más grande y de la base más pequeña, ¿ok? Entonces aquí, por eso lo escribo, observen, la base más grande mide 12 centímetros, por eso escribo B mayúscula, ¿sí? A la más grande le llamamos B mayúscula, son 12 centímetros. Luego la base más pequeña mide 7 centímetros, por eso le llamamos B minúscula, ahí estaría, ¿verdad? Aquí se puede ver 7 centímetros, ¿verdad? Ahí estaría, son 7 centímetros la base más pequeña. Y finalmente la altura son 5 centímetros, porque aquí está la altura, ¿verdad? Ahí faltaría el cuadradito que haga referencia que es de 90 grados el ángulo que forma aquí, pero esa es la altura de este trapecio, ¿verdad? Entonces ya tengo todos los datos, voy a aplicar directamente la fórmula, ¿cuál es? Altura por la base mayor más la base menor entre 2. Así que ahí está, área es altura, que es 5 centímetros, por la suma de las longitudes de las bases, que sería la base mayor, que es 12, más la base menor, que es 7. Observen que no pongo las medidas aquí, ¿verdad? 5 centímetros, 12 centímetros, 7 centímetros. Lo trabajo así para ahorrarme espacio, ¿verdad? Pero al final sí lo voy a escribir. ¿Ok? Y todo eso va dividido entre 2. Entonces, observen, 12 más 7, eso es 19. Así que aquí me queda 5 por 19, todo eso partido por 2. Ustedes pueden hacer ahí este cálculo, ¿verdad? 19 por 5, eso es 95. Y queda entonces 95 entre 2. Y entonces 95 entre 2, eso es 47.5 o 47,5, ¿verdad? Pero observen, aquí sí ya escribí la unidad de medida, ¿verdad? El área siempre es unidades cuadradas, ¿verdad? Si estoy en centímetros, centímetros cuadrados. Si estoy en metros, pues metros cuadrados, ¿verdad? Y ahí estaría entonces, esa es el área de este trapecio, ¿ok? Ahí está, solo aplicamos la fórmula, identificamos los datos y comenzamos a trabajar, ¿verdad? Muy bien, entonces veamos ahora el área de este rombo. Nos dan el rombo, ahí está, nos dan las medidas de sus diagonales. La diagonal más grande mide 12 centímetros y la más pequeña 7 centímetros. Entonces recordemos, el área de un rombo, ¿qué es? Es el producto de las medidas de sus diagonales, todo eso dividido entre 2. Así que voy a identificar las medidas de las diagonales y ahí está, ¿verdad? 12 centímetros y 5 centímetros. D mayúscula es la más grande siempre, así que esta vale 12 y D minúscula por eso es
5 centímetros. Ok, cuando yo ya tengo identificadas las medidas de las diagonales del rombo, pues solo me resta aplicar la fórmula, ¿verdad? Que es el producto de sus dos diagonales entre 2. Y eso es lo que se hace aquí, ¿verdad? Área es igual a 12 por 5, el producto de las diagonales entre 2. De nuevo, ¿verdad? Aquí no pongo las medidas para ahorrarme ese espacio. 12 por 5, eso es 60, y entonces me queda 60 entre 2. Ah, pero 60 entre 2, fácil, ¿verdad? Lo sabemos hacer, eso es 30. Y observen, ahí ya pongo las unidades de medida, que sería centímetros cuadrados, porque estoy trabajando con centímetros, ¿ok? Así que ahí estaría, ¿verdad? Ya calculamos entonces el área de un trapecio y el área de un rombo. Entonces al final todo se reduce a identificar los datos, ¿verdad? Entonces se vuelve más complicado tal vez si nos piden que encontremos ahí algún dato. Ya vamos a hacer ejercicios así, pero si nos dan la figura como tal y los datos, pues solo tenemos que identificar, ¿verdad? Cada cosa que necesitamos y obviamente hay que saber la fórmula para calcular el área de cada figura, ¿verdad? Ok, entonces continuamos y observen en este ejercicio nos pide encontrar el valor de x de modo que el perímetro del rombo sea P igual a 40 centímetros. Sí, al perímetro le vamos a llamar P, al área A, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que el perímetro es la suma de las longitudes de los cuatro lados, pero un rombo cumple la propiedad de que sus cuatro lados son iguales, ¿verdad? Ya si uno de esos lados no es igual, entonces ya entramos al caso del romboide. Vamos a ver aquí, ¿verdad? En un rombo siempre ocurre que los cuatro lados son iguales, porque es como achatar un cuadrado. Pero si ya uno de esos lados no es igual, entonces caemos en el caso del romboide. Entonces el rombo siempre tiene sus cuatro lados iguales. Entonces por eso solo nos dan la medida de uno de sus lados. Y nosotros necesitamos la medida de los cuatro lados para poder encontrar el perímetro, ¿cierto? Ah, pero si los cuatro lados son iguales, entonces, ¿qué puedo concluir yo? Si ese lado mide x, pues este también mide x. Y este también mide x. Y finalmente este también mide x. Ya tengo la medida de los cuatro lados. Ahora el perímetro entonces sería sumar x más x más x más x. 4 veces, ¿verdad? Porque el perímetro es la longitud es la suma de las longitudes de los lados, ¿ok? Y aquí lo escribo, ¿verdad? Sabemos que los lados de un rombo son todos iguales. Entonces, por definición de perímetro, tenemos que perímetro es igual a x más x más x más x. Ahí está, ¿verdad? Sumo las longitudes de los cuatro lados, ¿verdad? Por eso 1, 2, 3 y 4 veces aparece la x, ¿verdad? Porque es 4 lados. Así que entonces, x más x más x más x, eso es igual a 4x, ¿verdad? Eso lo estudiábamos el primer día, ¿verdad? En lo de álgebra, ahí estudiamos esto. Así que esto es 4x. Ah, pero entonces yo tengo por un lado que el perímetro de este rombo es 4x, pero por el dato que me dan yo sé que eso tiene que ser 40 centímetros. Entonces yo perfectamente puedo decir que 4x tiene que ser igual a 40. Y aquí lo escribo. Por hipótesis, perímetro es 40 centímetros. Aquí está, ¿verdad? Por hipótesis, perímetro es 40 centímetros, pero perímetro también es igual a 4x. Ah, y el perímetro es igual al perímetro. Entonces ahí concluyo que 4x tiene que ser igual a 40, ¿verdad? Y ahí ya puedo despejar para x, porque recuerden, mi objetivo en este caso es encontrar el valor de x. Eso es lo que me están pidiendo, encontrar el valor de x. ¿Ok? Pero si 4x es igual a 40, entonces x es igual a 40 entre 4. Está multiplicando, pasa a dividir. Finalmente, 40 entre 4 nosotros sabemos que es 10. Y aquí sí ya escribo la unidad de medida. Entonces x tiene que ser 10 centímetros. Y ahí está, ¿verdad? Si x vale entonces 10 centímetros, pues este también vale 10, este vale 10 y finalmente este vale 10. Entonces el perímetro sería 10 más 10, 20, más 10, 30, más 10, 40. Ahí estaría, ¿verdad? Y eso es lo que nos pedían. Encontrar el valor de x de modo que el perímetro fuese 40 centímetros. Ahí está, ¿verdad? Entonces x vale 10 centímetros. Entonces ya hemos trabajado área y también perímetro, ¿verdad? Aquí, porque el perímetro, así, solo poner los datos es más sencillo aún, ¿verdad? Entonces, ya aquí un poquito más de trabajo, ¿verdad? Encontrar el valor de x de modo que el perímetro sea esa medida. ¿Ok? Entonces, continuamos. Y aquí nos piden encontrar el área del rombo, pero
observen, encontrar el área del rombo si se sabe que el área del rectángulo es 12 centímetros cuadrados. Ok. Entonces, vamos primero por paso, ¿verdad? Yo necesito el área del rombo. Para el área del rombo, ¿qué necesito? La medida de las dos diagonales. Eso necesito yo para calcular el área del rombo, ¿ok? Y se sabe que el área del rectángulo es 12 centímetros. Ok, entonces, ustedes no sé si lo notan, pero la diagonal pequeña del rombo es este mismo lado del rectángulo, ¿verdad? Vale lo mismo que este lado de acá. Y la diagonal larga del rombo es este mismo lado de acá del rectángulo. Es decir, si yo tengo las medidas de esos dos lados del rectángulo, pues ya tengo las medidas de las diagonales, porque el rombo está inscrito en el cuadrado, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el único dato que yo tengo? Que el área del rectángulo es 12 centímetros cuadrados. Ah, pero yo me sé la fórmula, ¿verdad? Para calcular el área del rectángulo. ¿Cuál es? ¿Base por altura o largo por ancho? Ah, entonces yo puedo decir que el área, aquí, ¿verdad? Lo que sabemos, que el área es base por altura. Eso significa, pero la base yo la conozco, aquí está, ¿verdad? 3 centímetros. Lo que no conozco es la altura. Entonces le voy a poner h, ¿sí? A esta altura le voy a poner h. Y aquí está, ¿verdad? Aquí le escribo 3 por h, pero yo sé que eso da 12. ¿Por qué se queda 12? Ah, porque aquí me lo decía. Se sabe que el área del rectángulo es 12 centímetros cuadrados. Ah, entonces 3 veces, porque es la base de este rectángulo, por la altura, tiene que ser 12. Entonces aquí ya puedo despejar para h, que es el único lado que me faltaba, ¿verdad? Este ya lo tenía, entonces ya conozco la diagonal menor del rombo. Ok, así que h es igual a 12 entre 3, ¿verdad? Y finalmente, 12 entre 3, eso es 4. Así que h vale 4 centímetros. Y observen, siempre al final ya escribo las unidades de medida, ¿verdad? Para no perderme en eso. H vale 4 centímetros, entonces ya tengo yo que esto de acá vale 4 centímetros. Entonces ya tendría, ¿verdad? Que esta diagonal, ¿cuánto vale? 4 centímetros. ¿Por qué? Porque observen, va del lado opuesto al lado opuesto. ¿Sí? Entonces es la misma longitud. Y lo mismo en esta otra diagonal, que sería la pequeña, pero esa ya la sabía, ¿verdad? Vale 3 centímetros, porque es esta misma longitud de acá, ¿verdad? Así que entonces ya tengo las medidas de las diagonales del rombo, que es lo que a mí me interesa. Recuerden, el área de un rombo es el producto de sus diagonales entre dos. Ahí está. Entonces aquí lo escribo. El área del rombo está dado por, lo voy a escribir así, área R. AR, porque aquí ya tengo una A, ¿verdad? Así que voy a identificarlo así. Área del rombo es igual a la diagonal grande por la diagonal pequeña entre 2. Ah, pero la diagonal pequeña, ¿cuánto vale? Aquí lo encontré. La grande, perdón, vale 4 centímetros, porque es este lado de acá del rectángulo y que sería la misma diagonal, ¿verdad? Y la diagonal menor, que sería este de acá, ya sé que vale esto mismo de acá, porque es la misma longitud. Entonces eso es 3, ¿verdad? Así que me quedaría 4 por 3 entre 2. Y eso sería 12 entre 2, porque 4 por 3 es 12. Y 12 entre 2 es 6. Y de nuevo, observen aquí las medidas, ¿verdad? 6 centímetros cuadrados. Esa sería entonces el área de este rombo, ¿verdad? Y ahí está. Observen con solo un dato, pero como ya sé varias propiedades. Bueno, en realidad me dan dos datos, ¿verdad? Porque me dan la base de este rectángulo y su área. Si no me diesen la base, ahí sí sería complicado. Porque para que el área del rectángulo sea 12, por ejemplo, aquí puedo poner yo 6 centímetros o algo que tenga más sentido. Aquí puedo poner 2 y aquí puedo poner 6. Y 6 por 2 da 12, ¿verdad? Entonces ahí ya cambia la cosa. Pero como aquí ya me dan la base de este rectángulo, entonces la altura la puedo encontrar fácilmente planteando esta ecuación, ¿verdad? Así que hay que estar atento a todos esos detalles. Y finalmente encontramos el área del rombo, ¿verdad? Que era lo que nos pedían. Solo esta área encontramos. ¿Sí? El rectángulo no nos interesa. Solo eso de ahí encontramos. Más adelante vamos a ver lo que es áreas sombradas y ahí vamos a ver ejercicios más interesantes, ¿verdad? Ok, entonces vamos a dejar esto de áreas por aquí. Creo que hicimos de todo, ¿verdad? El cuadrado ya saben, ¿verdad? Es lado por lado. Sí, esa es la fórmula. La longitud de un lado por la del otro. Ya está, ese es el área. En general, los paralelogramos, el área es base por altura o largo por ancho, ¿verdad? Entonces ahora vamos a estudiar lo que es la circunferencia y el círculo. Algo que confunde, ¿verdad? Porque a veces uno dice la circunferencia y se hace la imagen de un círculo, pero es que aquí hay un detalle, ¿verdad? Que hace la diferencia. Y por eso vamos a definirlos. No son lo mismo, la circunferencia y el círculo no son lo mismo. Vamos a ver primero la circunferencia. La circunferencia
es una línea curva, observen, una línea curva, cerrada y plana, cuyos puntos están a la misma distancia de un punto interior llamado centro. Entonces, ¿qué es la circunferencia? La circunferencia es una línea, ¿sí? Es una línea curva. Entonces, aquí estaría el ejemplo de la circunferencia. Lo que está en verde y lo que está en azul, eso es una circunferencia, pero aquí dice, cuyos puntos están a la misma distancia de un punto interior llamado centro. Ah, aquí está el centro, observen. Ahí está el centro, porque cualquier punto que yo agarre aquí sobre la circunferencia, cualquier punto que yo agarre acá, si yo agarro este punto, la distancia entre ese va a ser R, digamos. Ah, pero si yo hago esta distancia entre este otro punto, va a ser la misma, ¿verdad? Para cualquier punto que yo agarre, siempre va a estar a la misma distancia del centro. Y a ese le llamamos radio, ¿verdad? Y también podemos decir el diámetro, que es la que corta o divide en dos partes iguales a la circunferencia, ¿verdad? Y ahí vemos una parte en verde y la otra que queda en azul. Entonces, observen que la circunferencia de eso no me está haciendo referencia a lo que está acá adentro. No, ¿verdad? Solo me está hablando de una línea curva que es cerrada y plana y ya. Y que pues los puntos están a la misma distancia de un punto interior llamado centro o que comúnmente nosotros le decimos el radio, ¿verdad? Ok. Entonces ahora veamos. Y aquí les escribo, ¿verdad? Que podemos ver los elementos, algunos elementos de la circunferencia como ser el radio, el diámetro y el centro. Y aquí les aclaro algo, que la parte de la circunferencia que se muestra en color azul, o también la que se muestra en verde, ahí lo pongo entre paréntesis, a eso se le llama semicircunferencia. Si ustedes ven solo la mitad así, entonces una semicircunferencia, o bien la mitad de una circunferencia, ¿ok? Así que eso es circunferencia, entonces, ¿qué es círculo? Ah, entonces ahí sí, observen, el círculo ya es la superficie del plano limitada por la circunferencia. Ah, aquí nos apoyamos de la circunferencia. ¿Por qué? Es todo lo que queda limitado por la circunferencia, es decir, todos los puntos interiores. Ahí, eso sí forman el círculo, ¿verdad? Es decir, observen, está formado por todos los puntos de la circunferencia y todos los puntos del plano en su interior. Ah, ok. Entonces, ¿el centro es un punto de un círculo? Sí, porque está formada por todos los puntos de la circunferencia y el centro es una parte de la circunferencia. ¿Y todos los puntos del contorno forman parte de un círculo? Sí, porque los del contorno son la circunferencia. Y aquí dice que está formado por todos los puntos de la circunferencia, pero además le agrega todos los puntos del plano en su interior, es decir, le agrega todo esto de acá. Todo esto de acá se lo agregamos al círculo, ¿verdad? Esto no cuenta en la circunferencia, en el círculo sí, ¿verdad? ¿Ok? Así que ahí estaría, ¿verdad? Observen, ahí está, llena completamente porque ya agarra la circunferencia, pero también los puntos que están dentro, ¿verdad? Así que esa es la diferencia entre circunferencia y círculo. Circunferencia es solo esto, ¿verdad? El contornito. Y es lo que viene siendo como el perímetro del círculo, ¿ok? Eso sería la circunferencia. Entonces, aquí está, ¿verdad? Si ya estudiamos el área y el perímetro de cuadriláteros, pues vamos a estudiar también el área y el perímetro de lo que son las circunferencias, perdón, del círculo, ¿verdad? Que al final el perímetro de un círculo es la circunferencia, lo que quería decirle. El perímetro de un círculo es la circunferencia, ¿ok? Y ahí está. El perímetro de un círculo es la circunferencia y está dado por la siguiente fórmula. Le vamos a llamar así, con una C, que denota circunferencia. C es igual a 2pi por R, donde R es el radio, o sea, el puntito ese, ¿verdad? Que va a ir de aquí del centro a uno de los lados, ¿verdad? Ese es el radio y pi, pues la constante que ya conocemos, 3.14 y lo demás, ¿verdad? Así que esa es la fórmula para calcular el perímetro, por así decirlo, del círculo, que ya sabemos que es la circunferencia. Y el área, yo creo que el área ya es conocido, ¿verdad? El área de un círculo está dada por área igual a pi por r al cuadrado, donde r de nuevo es el radio del círculo, ¿verdad? ¿Ok? Así que, ¿qué necesitamos entonces para calcular la circunferencia o el perímetro de un círculo? Pues únicamente el radio, porque 2 y pi ya son conocidos, solo necesitamos el radio. ¿Ok? Y lo mismo ocurre en el área. ¿Qué necesitamos para calcular el área de un círculo? Solamente el radio. Necesitamos conocer el radio, porque pi ya está dado, ¿verdad? Así que en eso va a consistir nuestro trabajo. Encontrar el radio y así ya podemos calcular lo que es el perímetro y también el área, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Nos pide encontrar el área y el perímetro de estos círculos. Y nos aparece el primero. Tiene un radio de 2 metros, dice ahí.
No sé, creo que me confundí. Vamos a ver si lo trabajé en metro. Entonces, ahí está, ¿verdad? Se puede identificar. Tenemos que el radio es igual a 2. Entonces, aplicando la fórmula de circunferencia o de perímetro, sabemos que eso es 2pi por r. Aquí lo mirábamos, ¿verdad? La circunferencia o el perímetro de un círculo es 2 veces pi por el radio. Así que eso es lo que hacemos, 2pi por r. Pero eso es igual a 2pi por 2. ¿Por qué? Porque r vale 2. Sustituyo aquí el valor de r, es 2, ¿verdad? ¿Y eso cuánto queda? 2 por 2, 4, ¿verdad? Así que 4pi centímetros. Sí, lo que les decía, entonces sí tuve un error. Es centímetro, ¿verdad? Aquí sería centímetro, porque lo estoy trabajando aquí en unidades de centímetros, ¿ok? Así que me disculpan ahí el error. Aquí sería 2 centímetros este radio del círculo, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahí estaría ya el perímetro. Observen, fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si conozco el radio, ya está. Y si me diesen a mí el perímetro, pues yo puedo encontrar el radio, despejándolo de aquí, ¿verdad? Supongan que a mí me dieron el perímetro, pues puedo despejar el radio y el radio sería igual a la circunferencia entre 2pi. ¿Por qué? Porque 2pi está multiplicando, pasaría a dividir. Obviamente si yo ya conozco lo que es la circunferencia o el perímetro, ¿verdad? De lo contrario no tendría sentido. Tienen que darme el radio para poder comenzar a trabajar. Así que la circunferencia en este caso es 4pi centímetros. Ahora el área. El área sabemos que es pi por r al cuadrado, pero yo ya sé que r vale 2. Así que eso me queda igual a pi por 2 al cuadrado. Pero 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 2 al cuadrado es 4. Así que me queda 4pi centímetros cuadrados. Observen que ustedes pueden decir, uy, lo mismo dio. Lo que pasa es que aquí son 4pi centímetros. Y aquí son 4pi centímetros cuadrados. Por eso es importante, ¿verdad? Escribir aquí las unidades de medida. Como aquí es longitud, es centímetros nomás. Pero aquí ya es área. Aquí ya es área. Así que queda 4pi centímetros cuadrados, ¿ok? Así que ahí estaría el área y el perímetro de ese círculo. Veamos el siguiente. Ok, en este de acá no me están dando lo que es el radio, pero yo sé, ¿verdad? Por lo que vimos y por propiedades que seguramente ya conocemos, que esto de acá es el diámetro, ¿verdad? Y nosotros sabemos que el radio es el diámetro dividido entre 2. Entonces aquí lo escribo. En este caso tenemos un diámetro de 10 centímetros, por lo que el radio es 10 entre 2, porque sabemos que el radio es la mitad del diámetro, es decir, el radio iría desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Solo la mitad del diámetro, ¿ok? Entonces si el diámetro es 10, el radio es 10 entre 2, pero 10 entre 2 da 5. Y de nuevo, ahí ya escribo las unidades de medida, ¿ok? Así que, entonces, ya tengo el radio, que es 5 centímetros, ya perfectamente puedo encontrar lo que es la circunferencia y el área. ¿Por qué? Porque para encontrar esas dos cosas, yo únicamente necesito conocer la medida del radio, ¿verdad? Así que procedo. La circunferencia es 2pi por r, así que quedaría 2pi por 5, ¿verdad? Porque el radio vale 5. Y aquí quedaría 10pi, porque 5 por 12 es 10. Y 10pi centímetros, ¿verdad? Ahí, porque es longitud, es la circunferencia, es el perímetro del círculo, 10pi centímetros. El área, pi por r al cuadrado, ahí estaría. Pero r vale 5, así que quedaría pi por 5 al cuadrado. Pero 5 al cuadrado nosotros sabemos que es 25, así que nos quedaría 25pi. Siempre se acostumbra a escribir primero el número así, ¿verdad? Y después la constante pi, ¿sí? Porque aquí en el orden que lo tenemos sería pi por 25, ¿verdad? Pero lo ordenamos y ponemos 25pi. Y aquí de nuevo, centímetros cuadrados, porque esto ya es área, ya no es perímetro, ¿ok? Entonces, ahí estaría, ¿verdad? Hemos encontrado el perímetro y el área de estos dos círculos, que al final todo se reduce, ¿verdad? A encontrar la medida de lo que es el radio. Si usted conoce la medida del radio, usted ya puede perfectamente encontrar el área y el perímetro de un círculo, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Y ya este ejemplo está un poco diferente, ¿verdad? Y observen, aquí nos dice, en la figura se sabe que el área del rectángulo inscrito es 12 centímetros cuadrados. Y nos piden encontrar entonces el área del círculo. Ok, ¿qué necesito yo para encontrar el área del círculo? El radio. ¿Cómo encuentro el radio? Pues ahí yo más o menos tengo un dato, ¿verdad? No sé si ustedes lo ven, pero la diagonal de ese rectángulo, ¿qué es? Es el diámetro del círculo. No sé si ustedes lo ven, ese es el diámetro del círculo. Entonces como ya me dan el área del rectángulo,
por ahí yo puedo aplicar el truco que hice anteriormente para encontrar lo que vale este lado de acá. ¿Sí? Que sería una altura, que nosotros ya lo hicimos ese ejercicio, ¿verdad? Y esto valía 4 centímetros. Entonces, si yo tengo esto de acá y tengo esto de acá, yo puedo formar este triángulo rectángulo, observen. Ahí, ¿verdad? Porque yo tendría la longitud de este de acá, que es 3 centímetros, y encontrando la altura de este h, entonces aplico el teorema de Pitágoras y puedo encontrar este valor de C, de esta diagonal. Y una vez yo encuentre el valor de esa diagonal, ¿qué ocurre? Ese es el diámetro, entonces divido ese valor entre 2 y ya. Tengo el radio y pum, aplico la fórmula y encuentro el área, ¿ok? Así que entonces vamos a hacer eso, ¿verdad? Sabemos que el área del rectángulo es base por altura, ¿verdad? Pero ya me están dando que es 12 centímetros cuadrados. Entonces yo planteo la ecuación 3 por h igual a 12. ¿Por qué 3 por h igual a 12? Dirá usted. Porque la base de este rectángulo es 3. Ahí está. Luego la altura la desconozco, pero yo sé que es esta de acá. Entonces le pongo h y por eso escribo 3 por h. Pero esa área yo la conozco por la hipótesis, por el dato que ya me dan. Así que 3 por h tiene que ser igual a 12. Ahí está. Y finalmente despejo h, ¿verdad? Mando a dividir el 3 porque está multiplicando, así que queda h igual a 12 entre 3. Pero 12 entre 3 es 4. Y estoy trabajando con centímetros, así que 4 centímetros mide la altura. ¿Ok? Entonces ya está. Ya tengo la medida de este lado de acá, de este de acá. Entonces si yo agarro el triángulo rectángulo que les mostraba, ya tengo la medida de los catetos, ¿verdad? Así lo estudiábamos en el teorema de Pitágoras. Ya tengo la medida de los catetos, entonces perfectamente puedo encontrar yo la medida de la diagonal, ¿ok? Entonces ahí está. Aquí lo explico, ¿verdad? Notemos que la diagonal del rectángulo es el diámetro de la circunferencia o del círculo. Recuerden que el diámetro también es parte de la circunferencia. Por lo que podemos aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar su medida, lo que les decía, ¿verdad? Nosotros vamos a centrarnos en este rectángulo de acá, este que les voy a remarcar, triángulo rectángulo, perdón, y ya sé que esto de acá vale 4 y esto vale 3. Entonces yo aplico el teorema de Pitágoras y encuentro la medida de la diagonal, ¿ok? Nosotros estudiamos el teorema de Pitágoras y sabemos que la diagonal es la raíz de la suma de los cuadrados. ¿Por qué? Porque la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Luego aplicábamos raíz cuadrada y nos quedaba más o menos en el otro lado, ¿verdad? Pero recuerden que la negativa la descartamos, ¿por qué? Porque es una medida, ¿verdad? No puede ser negativa la medida de esta diagonal. Así que nos quedamos solo con la parte positiva. Así que la diagonal o el diámetro, puede servir también la D para identificar que este es el diámetro, porque esta diagonal de acá es el mismo diámetro, ¿verdad? Del círculo. Así que la diagonal va a ser igual a la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que serían las longitudes de estos lados, ¿verdad? Aquí sería 4. 3 y 4. Ahí estaría. Entonces, eso sería la raíz cuadrada de 9 más 16, porque 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Pero 9 más 16, eso es 25, y la raíz cuadrada de 25 es 5. Perfecto, entonces ya tengo yo la diagonal, que vale 5 centímetros, y con base en eso yo puedo calcular el radio. ¿Por qué? Porque esa diagonal es el mismo diámetro, y el radio es el diámetro entre 2. Perfecto. Yo sé que el radio es el diámetro entre 2, entonces ahí está, ¿verdad? Y yo ya tengo que esa diagonal vale 5, así que me quedaría que el radio vale 5 entre 2. Y lo voy a dejar así, 5 entre 2. Ojo que aquí, ¿verdad? Se me escapó, pero aquí sería, ¿verdad? 5 medios centímetros. O esto es lo mismo que decir 2.5 centímetros, ¿verdad? 5 entre 2 es 2.5. Pero para fines prácticos lo voy a dejar así, ¿ok? Entonces el área, ya puedo calcularla porque yo sé que el área del círculo, lo voy a escribir así, área del círculo es pi por r al cuadrado. Pero r vale 5 medios, por eso aquí me queda 5 medios al cuadrado, ¿ok? Esa sería entonces el área del círculo. Y ahora puedo distribuir, ¿verdad? Lo que mirábamos el primer día en álgebra. Esa potencia se puede distribuir tanto en el 4 como tanto en el 5 como en el 2, perdón. Así que 5 al cuadrado es 25. Aquí está. Y 2 al cuadrado es 4. Aquí está. Así que me queda 25 pi cuartos. Recuerden, siempre pi lo escribimos a la derecha, ¿verdad? Y aquí sí, ¿verdad? Unidades cuadradas. Centímetros
cuadrados. Así que ahí estaría. Ese es el área del círculo. ¿Cómo la encontré? Pues basándome en que ya tenía cuál era el dato del área del rectángulo, encontré la altura, apliqué el teorema de Pitágoras. Observen que por eso les decía, ¿verdad? Aquí ya vamos involucrando todo lo que hemos visto, ¿verdad? El concepto del área de cuadriláteros y luego aplicamos la forma del área del círculo, ¿verdad? Entonces hay que tener en mente y hay que manejar todas esas cosas, ¿verdad? Para que no nos sorprendan cuando nos preguntan algo así, ¿verdad? Hay que saber ubicarnos, plantear la ecuación, encontrábamos la altura y una vez teniendo la altura, pues teorema de Pitágoras, ¿verdad? Encontramos la diagonal, el radio es esa longitud entre 2 y listo. Con el radio ya usted puede calcular el perímetro y el área de una circunferencia, ¿ok? Entonces continuamos y ahora sí, ¿verdad? Vamos con el área de figuras combinadas, que esto prácticamente es delimitar regiones, ¿verdad? Obviamente con las figuras que hemos estudiado, ¿verdad? Lo que son los cuadriláteros y círculos. Y aquí está el primer ejemplo, ¿verdad? Que nos muestra eso. Entonces, el área de figuras combinadas consiste en encontrar, digamos, nos ponen así como acá, ¿verdad? Dos cuadriláteros, digamos, y nos marcan un área ahí que quieren que encontremos, ¿verdad? O también es muy común, ¿verdad? Que inscriban cuadrados dentro de un círculo, triángulos o rectángulos y que nosotros encontremos el área de alguna región ahí que se nos sombrea, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a utilizar aquí? Todas las fórmulas que hemos aprendido para calcular área de cuadrados, área de rectángulos de cualquier cuadrilátero y también el área de los círculos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es identificar qué procedimiento yo debo aplicar para encontrar esa área asombrada, ¿ok? Aquí, observen que el área sombreada se obtiene al restarle el área del rectángulo al área del círculo. Ajá, ¿qué es lo que estoy diciendo ahí yo? Si yo calculo todo el área del círculo, ¿qué pasa? Ahí no estoy haciendo solo el área sombreada que a mí me piden, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque estoy incluyendo el área del rectángulo. Ah, pero ¿qué pasa si después de calcular el área del círculo yo le resto esta área? Si a todo el área del círculo yo le resto esta área, ¿qué pasa? Ahí sí, ¿verdad? Me quedarían solo estos pedacitos que me han indicado, ¿verdad? Que encuentre. Ah, entonces ese es el procedimiento a seguir. Encuentro el área del círculo, encuentro el área del rectángulo y finalmente le resto el área del rectángulo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, aquí, ¿verdad? Creo, sí, se me escapó algo. Se me escapó algo, sí, sí. Este es el mismo ejemplo, este anterior. Es el mismo, solo que estamos rellenando este pedacito, ¿verdad? Estos son los que nos están pidiendo que encontremos. Entonces, con base, eso se me faltó poner, con base en el ejemplo previo, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a este ejemplo, yo sé que el área de este rectángulo es 12 centímetros. Por eso aquí solo me pone de nuevo la medida esta, 3, ¿verdad? Y por eso aquí digo, apoyándonos del ejercicio previo, sabemos que el área del rectángulo es 12 centímetros cuadrados. Sí, ahí se me faltó, ¿verdad? Aquí escribir al inicio que el mismo ejercicio anterior. ¿Ok? Pero ahora solo el área sombreada. Entonces, yo encontré que el área del círculo era 25 pi cuartos centímetros cuadrados. Eso lo encontré aquí en el ejercicio anterior, ahí. 25 pi cuartos centímetros cuadrados. Ese era el área del círculo. Y el área del rectángulo ya sabía yo que era 12 centímetros cuadrados. Entonces observen que está fácil ya, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces el área sombreada, aquí está, sería el área del círculo, que es 25 pi cuartos, ¿sí? El área del círculo, ahí estaría, 25 pi cuartos centímetros cuadrados, menos el área del rectángulo, que yo sé que es 12 centímetros cuadrados, ¿verdad? Esto por el ejercicio previo, acabamos de hacerlo. Entonces solo tengo que hacer esa resta y ya estaría, ¿verdad? Entonces, eso me queda 25 pi menos 48 entre 4. Si ustedes lo hacen a mano, algebraicamente, eso les queda así. Pero aproximado es 7,635, ¿verdad? Suponiendo que les digan que aproximen a 3 cifras decimales. Entonces, ahí estaría, ¿verdad? Observen la diferencia. Primero, el área de todo el círculo es 25 pi cuartos centímetros cuadrados. Y obviamente esto es mucho menos porque le estoy quitando 48 ahí. ¿Sí? Entonces, en áreas sombreadas todo se reduce a identificar qué procedimiento voy a seguir. Casi siempre es calcular el área de esto y le quito el área de esto. O
calculo el área de esto y luego le sumo el área de este triangulito que queda aparte. Algo así, ¿verdad? Siempre es en ese sentido. En este caso estaba fácil porque todos los datos ya los tenía, ¿verdad? No tuve que calcular nada, solo me apoyé del ejercicio previo del que ya conocí el área del rectángulo y el área del círculo. Finalmente le resté al área del círculo le resté el área del rectángulo y yo sé que con eso me queda la parte sombreada y entonces esa área es esto, ¿verdad? 25pi menos 48 entre 4, ¿ok? Vamos a continuar con otro ejemplo y observen, ahora nos dan un rectángulo, ¿sí? Pero observen que sus diagonales forman 4 triángulos, ¿verdad? Y nos están pidiendo el área de 2 de esos triángulos. Para ser preciso, estos dos, ¿verdad? Los más grandes. Así, ¿verdad? Que se ven. ¿Ok? Pero ahí tenemos una serie de datos, ¿verdad? Entonces todo eso nos va a servir. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Vaya, como estos dos triángulos, este y este son iguales, me basta, digamos, con calcular el área de uno y ya tendría el área de los dos. ¿Por qué? Multiplico por 2 el área del que encuentre, porque sé que los dos van a valer lo mismo, el área, ¿verdad? Entonces yo podría decir, voy a encontrar la altura de este triángulo y la base ya tengo que es 9 centímetros, así que 9 por la altura entre 2 va a ser el área, pero luego lo multiplico por 2 porque hay dos triángulos y listo. Ah, pero necesito encontrar esa altura porque no la tengo. Aquí me dicen 3 centímetros, todo esto, ¿verdad? Al final eso vale 1.5, pero nosotros no hemos visto eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra forma tenemos? Tengo la otra opción de calcular el área de todo el rectángulo y luego le voy a quitar el área de estos triángulos, que estos no van incluidos. Y ahí ¿qué me va a quedar? Solo el área sombreada, ¿verdad? Así que ese es el procedimiento que nosotros vamos a seguir. ¿Cuál es la ventaja aquí? Que para calcular el área de estos triángulos yo ya tengo todos los datos, observen. Tengo la base y la altura y yo sé que este triángulo de acá es este mismo, pues. Entonces yo luego lo voy a calcular el área de este primero y la voy a multiplicar por 2 y esa sería el área de estos dos triángulos. Y esa tengo que restársela al área del rectángulo, ¿ok? Entonces aquí está, ¿verdad? Y lo explico de nuevo. Notemos que el área sombreada se obtiene al restarle el área de los dos triángulos no sombreados al área del rectángulo. Lo que les decía. Al área del rectángulo le vamos a quitar el área de los dos triángulos que no están sombreados. ¿Ok? Entonces, aquí escribo AT para identificar el área del triángulo, ¿verdad? Que eso es lo que yo quiero ahorita. Área del triángulo es 3 por 4.5 entre 2. ¿Por qué? Porque es base por altura dividido entre 2. Ahí está, ¿verdad? Base por altura entre 2. Esa sería el área de ese triángulo. Y eso sería 13,5 entre 2. Y de nuevo lo voy a dejar así porque ya van a ver ustedes cómo me va a ayudar esto, ¿verdad? Aunque eso lo puedo hacer en la calculadora y expresarlo en decimales, ¿verdad? Pero lo dejo así. Esa sería el área del triángulo. Pero recuerden, solo de este. Yo necesito 2, así que esto lo debo multiplicar por 2 a la hora de trabajar. El área del rectángulo, escribo AR para identificar área del rectángulo, sería base por altura o largo por ancho. Base por altura o lo mismo, largo por ancho. 9 por 3, ¿verdad? Ahí estaría entonces, área del rectángulo es 9 por 3 igual a 27 centímetros cuadrados. Y observen, ¿verdad? Centímetros cuadrados, porque estamos trabajando con área. Ok, entonces ya tengo lo que necesitaba, ¿verdad? El área del rectángulo y el área de un triángulo. Me bastaba la de 1 porque para restarle los dos solo voy a multiplicar por 2 el área de 1 y ya estaría. Entonces, el área sombreada va a ser igual. El área sombreada va a ser igual al área del rectángulo menos, ahí está, ahí lo escribo, 2 veces el área del triángulo. ¿Por qué? Porque hay dos triángulos que yo tengo que quitar, este y este de acá, ¿verdad? Esos dos yo tengo que restarlos. Yo solo encontré el área de 1, por tanto digo que el área sombreada entonces es el área del rectángulo menos 2 veces el área del triángulo que encontré. Ok, y eso en número sería 27 menos 2 por 13.5. ¿Por qué? Porque 27 es el área del rectángulo. Y 2 por 13.5, porque 13.5 es el área, entre 2, ¿verdad? Es el área del triángulo. Ok, entonces ahí lo que gano es que este 2 de acá lo puedo cancelar con este de acá, ¿verdad? Y quedaría 27 menos 13.5. Pero 13.5 es justo la mitad de 27, así que 27 menos 13.5
vuelve a darnos 13.5 o 13,5, ¿verdad? Hay quienes lo ven como 13,5. Entonces yo puedo concluir que el área sombreada es 13,5 centímetros cuadrados. Y ahí estaría, ¿verdad? ¿Cómo lo resolví? Encontré el área del rectángulo y le resté el área de los dos triangulitos. ¿Por qué? Porque se me hacía fácil encontrar el área de los triangulitos dado que ya tenía la base y la altura de ellos mismos, ¿verdad? Así que ahí, ¿verdad? Para no perder tiempo, si ya tengo esos datos, los aplico y ya estaría. Aquí lo importante es ver qué debo restar, qué debo encontrar para que me quede el área que me están pidiendo, ¿verdad? Por ejemplo, acá yo encontré la de todo el rectángulo y le resté la de los no sombreados y era evidente, ¿verdad? Que me quedaba entonces el área sombreada. 13.5 centímetros cuadrados, ¿ok? Ahora vamos a dejar por acá el área de figuras combinadas y vamos ahora a trabajar lo que son los sólidos geométricos, que también son muy importantes, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar los sólidos geométricos. Hemos avanzado primero de cuadriláteros al círculo y ahora vamos a sólidos. Los sólidos geométricos ya son objetos tridimensionales. ¿Por qué? Porque estos ya tienen un ancho y tienen un largo, pero no se quedan ahí, ya tienen una altura, lo que les decía, ¿verdad? En las figuras planas nosotros decimos altura, ¿verdad? Pero ahí nos referimos al largo o ancho, ¿verdad? Aquí sí, altura representa una altura ya, ¿verdad? Y el largo y ancho aparte. Y entonces, obviamente, ¿verdad? Si los cuadriláteros, digamos, tienen área, pues estos al tener ya una tercera medida que es la altura, pues tienen volumen. Así que en los sólidos geométricos, lo que nosotros vamos a encontrar ya no es área, será volumen. Y la unidad de medida del volumen es unidades cúbicas, ¿verdad? Ya sea que es centímetros, metros, lo que sea, ¿verdad? Siempre serán unidades cúbicas, ¿ok? Entonces vamos a comenzar analizando, ¿verdad?, los sólidos geométricos más comunes. Claro, hay variaciones, pero estas son las bases, digamos. Por ejemplo, está el prisma, ¿verdad? Claro, puede haber este es un prisma, digamos, rectangular, porque la base es un rectángulo. Pero puede haber un prisma que la base sea un hexágono, digamos. O puede haber un prisma que la base sea, ¿qué les digo? Vamos a ver algo así. Que la base sea así, como una L. Entonces, eso sería un prisma. Yo le añado la altura y eso sería un prisma, ¿verdad? Yo puedo encontrar el volumen de ese prisma. El cilindro, sí, ¿verdad? Ese no hay confusión. Un cilindro siempre tiene esta forma. Un cubo, lo mismo. La ventaja del cubo es que todos sus lados son iguales. Observen aquí, ¿verdad? Aquí está la primera curiosidad. Un cubo sigue siendo un prisma, solo que la base en este prisma sería un cuadrado, pero es un prisma, ¿ok? Y tenemos también la esfera, que aquí parece un círculo, ¿verdad? Pero es la esfera, ya tiene así profundidad, ¿verdad? El radio queda ahí metido al centro. Una esfera, bueno, ustedes ya conocen una esfera, ¿verdad? No es un círculo. Luego está la pirámide, que también, ¿verdad? Aquí en la pirámide hay varios casos. Por ejemplo, pues esta pirámide tiene base cuadrangular. Está la pirámide con base triangular, puede haber una pirámide con base pentagonal, 5 lados, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, y también hay pirámides truncadas, pero no, y conos también, pero no, nosotros vamos a trabajar solo esto. Y finalmente el cono, ¿verdad? Ahí estaría. Entonces esos son los más comunes, haciendo hincapié, ¿verdad?, en que un cubo es un prisma. Y los que se diferencian así por aparte son las pirámides, el cono, el cilindro y la esfera. Y la pirámide de igual forma puede tener base triangular o de cualquier otro cuadrilátero de los que ya estudiamos, ¿verdad? Entonces, en este caso nosotros nos vamos a centrar solo en encontrar el volumen de estos sólidos geométricos, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Para encontrar el volumen de los sólidos geométricos tenemos que tener también fórmulas, ¿verdad? Para encontrar el área teníamos, entonces también para encontrar el volumen hay fórmulas y dependen de los sólidos que estemos considerando, ¿ok? Entonces, observen, si lo que nosotros tenemos es un cilindro o un prisma, aquí está, si tenemos un cilindro o un prisma, el volumen va a estar dado por AB por H. Pero ¿quién es AB? AB es el área de la base. Ah, entonces aquí vuelve, miren. ¿Por qué tiene sentido? Ah, porque la base será un cuadrilátero. Ah, entonces a ese cuadrilátero yo le puedo calcular el área. Por eso aquí digo área de la base. Y luego la altura debe ser un dato que yo conozca. Entonces el volumen va a estar dado por el área de la base por la
altura. Y ahí está, ¿verdad? Para estas figuras, para un prisma. Observen que este prisma es diferente al que tenía. ¿Sí? Para un prisma o para un cilindro. Lo mismo ocurre para el cubo, ¿verdad? Porque un cubo es un prisma también. Así que ahí estaría. Área de la base por altura. Ya, no pierdo más, ¿ok? Ahora, si el área que yo quiero calcular es de una pirámide o de un cono, pues ya la fórmula del volumen cambia. ¿Por qué? Porque ahora el volumen será un tercio, siempre área de la base por altura, pero aquí un tercio de todo eso. ¿Sí? Siempre voy a hacer área de la base por altura, pero le voy a dividir todo eso entre 3. Solo voy a tomar la tercera parte de eso. Y eso lo voy a aplicar cuando tenga un cono o una pirámide. ¿Sí? Ya sea pirámide triangular o lo que sea. Siempre el volumen está dado así, ¿verdad? Para cualquier cono o pirámide. Y lo mismo en la anterior, para cualquier cilindro o prisma. Finalmente, el volumen de la esfera, que es 4 tercios de pi por r al cubo. Observen que, bueno, aquí también podríamos haber escrito así, ¿verdad? Pero en la de la esfera es la única que no involucra base o altura, nada. Solo el radio, ¿verdad? Para la esfera, yo únicamente necesito el radio, igual que cuando calculábamos el área del círculo. Solo necesito el radio. Yo conozco el radio de la esfera, pues ya está. El volumen es 4 tercios de pi por r al cubo. Observen. En el área era r al cuadrado, ¿verdad? Aquí es r al cubo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ejemplo, ¿verdad? Para ir ilustrando esta fórmula, ¿verdad? Esta fórmula hay que aprendernosla, ¿verdad? Porque de lo contrario, cuando nos presenten un problema, no vamos a saber qué hacer, ¿ok? Entonces vamos a encontrar el volumen de estos sólidos que nos presentan, ¿ok? Y el primero que nos presentan es un cono. Entonces yo ya sé que el volumen de un cono es un tercio del área de la base por la altura. Así que eso es lo que yo voy a hacer. Voy a aplicar esa fórmula. Entonces debo conocer el área de la base y la altura, ¿ok? Entonces la altura aquí está, ¿verdad? 7 centímetros. El área de la base, ¿qué es la base? La base de este cono es un círculo, ¿verdad? La base de este cono es un círculo y ahí se puede ver que el radio vale 2 centímetros. Entonces yo puedo calcular el área de la base, ¿cómo? Con la fórmula para el área del círculo, pi por r al cuadrado. Finalmente eso lo multiplico por la altura, que aquí la tengo, ¿verdad? 7 centímetros. Así que ahí estaría. Y luego tengo que sacarle la tercera parte, porque eso es lo que me dice aquí, ¿verdad? Un tercio del área de la base, ¿ok? Así que ahí vamos. Lo primero que hacemos entonces en estos sólidos es calcular el área de la base, para luego poder aplicar la fórmula, ¿verdad? Entonces, área de la base es pi por r al cuadrado, porque la base es un círculo, se los decía. Pero r vale 2, así que quedaría pi por 2 al cuadrado. Pero 2 al cuadrado es 4, así que quedaría 4 pi. Y centímetros cuadrados, porque me están dando en centímetros el radio, ¿verdad? La medida de centímetros, así que centímetros cuadrados. Ahora, si yo ya tengo el área de la base, pues ya está, ¿verdad? Porque el volumen del cono es un tercio del área de la base por la altura. Y la altura ya la conozco, así que entonces me quedaría así, ¿verdad? Volumen es igual a un tercio por el área de la base, que aquí lo acabo de encontrar, área de la base, por la altura, que es 7, ahí está, ¿verdad? Así que esa es la fórmula, ¿verdad? Un tercio del área de la base por la altura, ahí estaría. Así que 7 por 4, que sería el numerador, es 28, y el pi lo escribimos siempre a la derecha, 28 pi entre 3. ¿Por qué lo dejo así? Porque 28 entre 3 no es exacto, así que lo dejo así. Y observen acá, ¿verdad? Lo que les decía, centímetros cúbicos, porque ya es volumen, ya no es área, estamos hablando de volumen, ¿ok? Entonces ahí estaría. Y si ustedes quieren aproximar esto, porque en las respuestas o en las preguntas de la PAN, creo, les dan en decimales las opciones, ¿verdad? O bueno, eso creo. Si no, con esto de acá es suficiente, ¿verdad? Pero entonces aproximando eso sería 29.3215. Y centímetros cúbicos siempre, ¿verdad? Así que ahí estaría. Ese sería el volumen de este cono. Entonces observen que al final todo se reduce a aplicar la fórmula, ¿verdad? ¿Por qué? Y también aquí puede presentarse el caso, ¿verdad? Como lo que hacíamos anteriormente de áreas, que le digan, si el volumen del cono es tantos centímetros cúbicos y su altura es tanto, encuentre el área de la base, un ejemplo. Pues entonces ustedes hacen área de la base por altura igual a tal, al valor que ya les dan. Y ahí despejan para el área de la base. Cosas así, ¿verdad? ¿Ok? Entonces continuemos. Y ahora lo que tenemos es una pirámide. Observen, aquí está el primer detalle, lo que les decía.
Esta sigue siendo una pirámide, pero es triangular. Y la que nosotros mostrábamos en la figura era una pirámide cuadrangular, ¿verdad? Porque la base era un cuadrado o un rectángulo, digamos. En esta es un triángulo, entonces la fórmula para encontrar el área de esta pirámide sigue siendo la misma. El área de la base es que cambia, ¿verdad? Para encontrarla. ¿Por qué? Porque en este caso el área de la base es un triángulo, ¿verdad? Así digamos. Pero observen que ahí ya me dan esto de acá, que la altura vale 2 centímetros, me dicen. Y que la base vale 6 centímetros. Así que el área de la base es encontrar el área de un triángulo. Y el área de un triángulo es base por altura entre 2. Entonces encuentro el área del triángulo, base por altura entre 2. Luego el resultado lo multiplico por un tercio y por la altura, ¿verdad? Recordemos que el área del cono y de la pirámide es un tercio del área de la base por la altura. Perfecto, entonces lo mismo, ¿verdad? Calculamos primero el área de la base para luego aplicar la fórmula para el volumen de una pirámide, ¿ok? Entonces, área de la base, como es un triángulo, es base por altura entre 2, pero la base es 6 y la altura es 2, así que 6 por 2 entre 2. Y eso da 6 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque este 2 se cancela con este 2 y solo queda el 6. Y como es área, pues son centímetros cuadrados, ¿ok? Entonces, ya está, ¿verdad? Porque tengo el área de la base. Observen que al final este trabajo es sencillo, ¿verdad? Sí conozco esos datos. Entonces, observen, el volumen sería un tercio del área de la base. Pero el área de la base es 6 por la altura. Pero la altura aquí me la dan ya y es 5 centímetros. Así que el volumen está dado por un tercio por 6 por 5. Y eso es igual a 30 entre 3, ¿sí? Porque 6 por 5 es 30, pero entre 3 es 10. O lo pueden ver así, ¿verdad? 6 entre 3, aquí solo queda 2, ¿verdad? Pero 2 por 5 es 10. Y como es volumen, de nuevo, ¿verdad? 10 centímetros cúbicos, ¿ok? Así que ahí estaría el volumen de esta pirámide. Y eso ocurre, no importa si la base es un pentágono, no importa, ¿verdad? Solo que pentágono nosotros no vimos el área, ¿verdad? Pero pueden buscarla, esa es tranquila, ¿verdad? Es perímetro por apotema entre 2, ¿sí? Y el perímetro ya saben, ¿verdad? Que es la suma de todas las longitudes de los lados. Y la apotema, ese es algo diferente, pero pueden buscarlo, ¿verdad? Ok, entonces, ahí está, ¿verdad? Esa es la fórmula, solo es aplicarla, encontrar el área de la base y luego aplicar la fórmula que tenemos que aprendernos. Entonces vamos ahora a encontrar el área de un cilindro, ¿verdad? Para cambiar. Entonces el área del cilindro estaba más fácil porque solo era área de la base por altura. No tendríamos que multiplicar por un tercio. Entonces, lo mismo, siempre encuentro primero el área de la base para después aplicar la fórmula, ¿verdad? Porque el área de la base es más fácil encontrar la parte que hacer un solo nudo, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué es la base? Pues un círculo de radio 2. Entonces el área es pi por r al cuadrado. El área de la base. Ojo, que aquí es el área solo de esto, de la base, del círculo de la base. Y como un círculo es pi por r al cuadrado. Pero r vale 2, así que quedaría 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado, eso es 4, así que queda 4 pi centímetros cuadrados, ¿ok? Así que esa es el área de la base, pero la fórmula para el volumen del cilindro es fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo es área de la base por altura. Ahí estaría. Área de la base es 4 pi por la altura que es 6. Así que quedaría 6 por 4, 24 pi, pero como es volumen, centímetros cúbicos, ahí estaría. Entonces lo ven. Al final es tranquilo, ¿verdad? Solo es de saber identificar los datos, aplicar la fórmula, saber aplicar la fórmula, porque si usted no sabe aplicar la fórmula para el área de la base y aplica algo que no es, por ejemplo, ¿qué pasa si usted viene y me hace aquí 2pi por r? No, ahí está mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 2πr es la fórmula para la circunferencia o para el perímetro de este círculo, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con esos detalles. Ok, así que ahí estaría, ¿verdad? El área de un cilindro. Como les mencionaba, también les pueden poner algo ahí diferente, ¿verdad? Por ejemplo, que aquí a partir de este cilindro les hicieran así, digamos, un cono. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Calcular como el área de esta base ya la tienen, que es 4 pi, entonces lo multiplican por la altura del cono por un tercio. Y ahí estaría el volumen de ese cono. Un tercio del área de la base, que es 4pi, por la altura. ¿Y qué van a hacer? Se la van a sumar a los 24pi. ¿Por qué?
porque sería todo el área del cilindro más, perdón, todo el volumen del cilindro más el volumen de este conito que saldría arriba. Entonces ahí estaría, ¿verdad? Solo hay que usar la intuición. Ya tenemos todas las herramientas, ¿verdad? Porque ya conocemos las fórmulas para calcular todo eso, ¿ok? Entonces, finalmente vamos a hacer este ejercicio que es más teórico porque no hay figura, pero observen lo que nos dicen. Si el volumen de un cubo es 8 centímetros cúbicos, encontrar el área de superficie del cubo. Ok, primero, esto de área de superficie no lo hemos visto, ¿verdad? Pero el área de superficie es la suma de las áreas de todas las caras. Así que si ustedes tienen un prisma y les piden el área de superficie, pues el área de superficie es la suma de las áreas de todas las caras. Entonces, yo creo que nosotros sabemos bien, ¿verdad? Que un cubo tiene 6 caras, ¿verdad? Tiene 6 caras, ¿ok? Entonces, vamos a encontrar el área de cada cara y lo vamos a sumar. Pero eso no es tan rentable, ¿verdad? Entonces, más fácil es calcular el área de una cara y multiplicarlo por 6. ¿Por qué? Porque en un cubo el área de todas las caras va a ser lo mismo. Entonces, aquí lo escribo. Sabemos que el volumen de un cubo es área de la base por altura. ¿Por qué? Porque entra en el caso de un prisma. Lo mismo que en el cilindro, ¿verdad? Área de la base por altura. Y aquí lo explico. Y dado que en el cubo los lados de su base como su altura tienen la misma medida, ¿por qué? Porque un cubo es así, digamos, ¿verdad? Esta sería la basecita. Y luego esta altura, que se desplaza aquí, sigue teniendo las mismas medidas que todos los demás, ¿verdad? Bueno, no me salió ahí, ¿verdad? Este tenía que levantarlo un poquito más. Entonces ahí estaría un cubo, tanto la altura como todos sus lados miden lo mismo, ¿verdad? El largo y el ancho miden lo mismo y la altura. Entonces podemos plantear la siguiente ecuación. L al cubo igual a 8. ¿Por qué L al cubo igual a 8? Ah, porque el área de la base, si el área es un cuadrado, y si esto vale L, esto vale L. Entonces el área de este cuadrado es L cuadrado, ¿cierto? Ese sería el área de la base. Ahora, si yo ya creo el cubo, observen, ahora sí creo, ahí más o menos, ¿verdad? Si yo ya creo el cubo y esta altura va a valer siempre L, por lo que escribo aquí. Los lados y la altura valen L. Así que área de la base va a quedar por altura, que sería L. L cuadrado por L sería L al cubo. Reglas de exponentes. Copio base, sumo exponentes. 2 más 1, 3. Así que queda L al cubo. Ah, pero a mí ya me están diciendo que el volumen de ese cubo es 8 centímetros al cubo. Cúbicos, perdón. Entonces, yo puedo plantear perfectamente esa ecuación, ¿verdad? L al cubo igual a 8. Y eso es lo que hago. L al cubo igual a 8. Y ahora yo necesito encontrar L. Ah, entonces, ¿por qué necesito encontrar L? Porque yo necesito el área de superficie, ¿verdad? Entonces debo encontrar el área de uno de los cuadraditos, de una de las caras, digamos, y luego eso lo multiplico por 6. Pero para encontrar el área de una de esas caras, yo necesito la medida de sus lados. Y eso es lo que voy a hacer acá. Por eso necesito encontrar L. Raíz cúbica de L al cubo igual a raíz cúbica de 8. Aquí, ¿verdad? Ya sabemos, este se va a ir con este. Y nos queda simplemente que L igual a 2. ¿Por qué? Porque la raíz cúbica de 8 es 2. Ah, entonces ya tengo yo la longitud tanto del largo como del ancho como de la altura del cuadradito. Que al final el largo y el ancho son lo mismo, ¿verdad? Pero lo hago para identificar. Las tres medidas que nos interesan ya las conozco, que es L. Ah, bueno, entonces el área de superficie es la suma de las áreas de todas las caras del cubo. Y dado, observen aquí, y dado que L igual a 2, el área de cada cara del cubo es 2 por 2 igual a 4 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Ah, porque esta sería, digamos, una carita del cubo. Y este lado vale 2 y este vale 2. Entonces el área de un cuadrado, ¿cuál es? Lado por lado, ¿verdad? O base por altura. Eso es 2 por 2, que aquí lo escribo. Y 2 por 2 es 4 centímetros cuadrados. Ah, entonces ya tengo el área de una carita del cubo. Pero el cubo tiene 6 y el área de superficie es la suma de todas las áreas. Ah, entonces ¿qué hago? Voy a multiplicar ese 6 por 4. Y aquí lo escribo. Finalmente el área de superficie del cubo es 24 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados porque sigue siendo área. Dado que el cubo tiene 6 caras. ¿Cómo así? Claro, si tiene 6 caras y el área de cada cara es 4, pues yo multiplico 6 por 4, ¿verdad? 6, el número de caras, por el área de cada una de las caras. Entonces, finalmente, 6 por 4 es 24 centímetros cuadrados. ¿Ok? Así que ahí estaría. Y este sería un ejercicio ya más pensadito, ¿verdad? Porque ya no nos dan una figura, entonces nosotros tenemos que imaginar todo. Pero observen que nada se sale de lo que hemos visto, ¿verdad? Son todos datos
y aplicando fórmulas de todo lo que nosotros hemos visto anteriormente, ¿ok? Así que aquí nos vamos a quedar con esto de sólidos geométricos y vamos a continuar en la siguiente clase, ¿verdad? Vamos a continuar ya con trigonometría, con las funciones trigonométricas, ¿ok? Aquí quedamos.